Muy buenos días. Desde Cochabamba, Bolivia, quiero dirigirme a los compañeros, compañeras, académicos y académicas que se encuentran en el foro virtual sobre cocinas locales y populares, organizado por el Instituto Rodolfo Kusch de la Universidad de Jujuy, Argentina. Para mí es un placer y también de mucha alegría dirigirme a esa teleaudiencia en este foro virtual para comentar un poquito de qué es lo que nosotros hemos estado haciendo durante 30 años como parte de un instituto universitario de la Universidad Mayor de San Simón, el Centro Universitario Agruco, en el que tuvimos a través de un trabajo coordinado con la FAO, con la Oficina de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y el Fondo Indígena de Naciones Unidas, trabajar una publicación, un libro. El libro ya tiene algunos añitos. Este libro se ha denominado Vivir y Comer Bien en los Andes Bolivianos. En realidad los Andes son muy similares los que existen en la Argentina, Perú, Chile, Bolivia, cada una con sus propias características. Esta publicación, que nos fue encomendada por la FAO y el Fondo Indígena, intenta graficar, traducir la experiencia de 30 años sobre los aportes de los sistemas alimentarios y las estrategias de las naciones indígenas originarias, principalmente aymaras y quechuas, aunque también para las regiones guaraníes la cosa puede ser similar, pero damos énfasis en esto, haciendo además un análisis de las políticas públicas que se han ido dando en los últimos, diríamos, 10 años del gobierno del presidente Morales en seguridad y soberanía alimentaria. Este ha sido un trabajo coordinado, compartido, de mi coautoría con Mayra Delgado, que en este momento no puede acompañarme, pero que también me ha hecho el pedido de expresar un saludo para todos ustedes. El trabajo que hemos realizado se ha dividido en principio en 4 grandes capítulos. Un capítulo sobre el enfoque que existe sobre seguridad y soberanía alimentaria en Bolivia, a partir de acercamientos de experiencias como las que existen en pueblos andinos, provincias, municipios bolivianos, como son Tapacarí y Totora. Una segunda parte trabaja en forma muy precisa los enfoques que hay en seguridad y soberanía alimentaria para entrar a desarrollar cuál es la perspectiva, cuál es la visión de los pueblos indígenas sobre el alimento, la alimentación, que coincide mucho con lo que existe en la India de considerar el alimento como una medicina y la medicina como un alimento. Que hoy día, en tiempos del COVID-19, es fundamental porque nuestros pueblos indígenas han sabido alimentarse y permanentemente estar en buena salud por estos alimentos naturales, por esta producción natural, agroecológica, podríamos decir hoy día, que además era un alimento. Esto está muy ligado a la medicina tradicional, a los alimentos como medicina, y que la medicina ayurvédica también lo desarrolla. La visión de la alimentación en nuestros pueblos indígenas ha estado dirigida a aspectos cualitativos y también muy ligadas a la espiritualidad. También incluye los valores nutricionales, pero tal vez la diferencia más importante de lo que han hecho nuestras culturas indígenas en el mundo y propiamente en los Andes bolivianos y latinoamericanos, podríamos decir, es que la alimentación tiene una parte espiritual, o sea, el alimento sagrado, el alimento que en nuestros pueblos le llamamos la ispalla, el espíritu del alimento, o sea que el alimento no solamente es valor nutricional, no solamente es proteínas, no solamente es vitaminas, minerales, carbohidratos y grasas, sino el alimento tiene una connotación muy fuertemente espiritual, el cariño del alimento, el ajayu del alimento, como diríamos en nuestros pueblos.
Este ha sido un capítulo donde se ha desarrollado toda esta concepción a partir de la experiencia que hemos ido realizando durante más de 30 años con diferentes investigaciones en este centro universitario que mencionaba anteriormente y que ahora estoy retirado que ya me he jubilado. Otro capítulo importante del libro ha sido el trabajo de las estrategias de vida sustentables y los sistemas alimentarios de nuestros pueblos. Hemos hecho un trabajo a través de varias tesis de licenciatura, maestría, doctorado durante varios años, investigaciones que han dado como resultado que hay puntos centrales para la seguridad y soberanía alimentaria de nuestros pueblos y que hacen de la esencia de la alimentación en nuestros pueblos indígenas. Uno de ellos, a lo que le hemos denominado estrategias de vida sostenibles, son, por ejemplo, fundamental la agricultura indígena originaria campesina, diversificada con un control vertical de pisos ecológicos. Esto tiene que ver mucho con la diversidad de productos, diversidad alimentaria, la diversidad que está basada en los diferentes pisos altitudinales donde nuestros pueblos han accedido y todavía acceden a alimentos de las alturas, de las punas, de las cabeceras de los valles y también de las regiones costeras, como es el caso del Perú o como es el caso de Chile y la Argentina. En este capítulo se desarrollan todas estas estrategias en forma muy puntual y que también están muy ligadas a todo el tema de la economía plural, que en el Estado boliviano ha sido considerada como un aspecto fundamental y que ha dado el lineamiento para las políticas económicas del país y que lamentablemente fue truncado por un golpe de Estado en Bolivia que hizo un cambio fundamental en todo lo que son las políticas públicas hasta este momento. Esperemos que esto vaya a recomponerse en el futuro porque las políticas públicas de Estado ligadas a la soberanía y seguridad alimentaria estaban fundamentadas en la visión de los pueblos indígenas. Ese tema de las políticas públicas de seguridad y soberanía alimentaria lo trabajamos en uno de los capítulos que lo hemos denominado entre las políticas públicas y la praxis para la seguridad alimentaria. Allí en este libro desarrollamos cuáles han sido las principales leyes, decretos, voy a mencionar algunas: la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para el Vivir Bien, la Ley de Agroecología, la Ley de Organizaciones Económicas Campesinas, las OECAS, la Ley de OECAS y OECOMS, la Ley de la Revolución Productiva Comunitaria, la Ley de Derechos de la Madre Tierra y otros decretos y leyes que fortalecían la producción, el consumo, la visión de la alimentación de nuestros pueblos indígenas. Se hace un análisis también en el libro de lo que son las innovaciones tecnológicas. En nuestros pueblos han habido innovaciones tecnológicas hace muchos siglos. Fruto de ello es que tenemos tanta riqueza de diversidad biológica y cultural, como resultado de ello son las semillas, la gran variabilidad de semillas nativas que tenemos en todos los cultivos, en papas, quinoa, cañagua, y eso lo compartimos con nuestros hermanos de los países de Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador y parte de Colombia. Todavía esto está latente y la producción y fundamentalmente la semilla de plantas, de cultivos nativos, es un aporte importante al mundo, ya que se alimentó el mundo de estos productos que hoy día tenemos. Entre estas innovaciones existe una serie de trabajos de revalorización de saberes indígenas, desde aspectos productivos, cómo producir quinoa, cómo producir cañagua, por qué hay tanta variabilidad, para qué son usos de las papas nativas, tantas diversidades de usos diferentes, o de quinoa o de otros cultivos, pero además de ello también cómo estos alimentos eran consumidos también como medicinas. Estas innovaciones han sido desarrolladas, existen más de 10 tomos de lo que denominamos fichas de revalorización de saberes locales, saberes tradicionales, que han sido realizadas en los países que he mencionado principalmente y que los ha iniciado en su momento
siempre resalto esto, el PRATEC, el proyecto de revalorización de tecnologías andinas del Perú. Ahí uno puede ver, porque en el libro tenemos un CD muy importante, porque en el CD, además de la publicación que ustedes tienen como escrito, tienen un CD donde ustedes pueden encontrar fichas de revalorización de cómo se hacía la quispiña, que podríamos decir es el alimento, el pan andino elaborado con quinoa y que todavía en nuestras comunidades se realiza, o la huatía elaborada por papa, y así podemos mencionar una infinidad de maneras de consumir alimentos que nuestros pueblos han ido desarrollando y todavía quedan. Yo sé que todo el equipo que trabaja en Jujuy, mi gran saludo a la hermana, a la compañera Maggie Choquevilca, conocemos esa linda experiencia que se tiene de la tecnicatura en cocinas regionales y tradicionales en la provincia de Jujuy, y también aprovechamos de saludar a nuestro querido hermano Denis Ricaldes, que está acompañando en todo este esfuerzo. Entonces este CD lleva todas esas alimentaciones, también hay investigaciones científicas de tesis, de licenciatura, de maestría, de doctorado, pero lo más interesante tal vez es rescatar las fichas de revalorización que se han ido realizando. El libro tiene también inserto este CD que lo desarrollamos y lo mostramos ahora. Vemos cuál es la perspectiva de los alimentos andinos, de los alimentos que se han producido en nuestros pueblos indígenas, ligados a la espiritualidad, ligados a lo social, ligados al cariño de la familia, porque los alimentos se producen para la familia, para la comunidad. Y dentro de este marco, la FAO ha intentado durante muchos años, y todavía hay una línea en ese marco, de convertir en patrimonios bioculturales a todo este tipo de alimentación. Conocemos en otras partes de Latinoamérica, como las experiencias que existen en México con la red de patrimonio biocultural, que revaloriza muy fuertemente estos conocimientos, como los cultivos y los alimentos producidos a partir del maíz, que también tiene una connotación espiritual, social y material. La patrimonialización de los alimentos andinos es un intento que se han dado en algunos países. En Bolivia todavía no hemos avanzado. Esta es una etapa que todavía faltaba desarrollar en este proceso de cambio de 10 años de vida del presidente Morales, de 10 años de vida política como presidente del país. Y la patrimonialización es el esfuerzo que se da de darle un valor, no solamente un valor emocional, un valor espiritual, un valor social, que ya de per se lo tenemos desarrollado, sino también ligarlo a un valor económico. Perú es un lindo ejemplo, que ustedes lo conocen, cómo han desarrollado esto, pero siempre tal vez cuidando de que la propiedad de estos conocimientos, la sabiduría de estos conocimientos está en nuestros ancestros, está en nuestros pueblos indígenas originarios campesinos. Ese es un pequeño resumen que puedo hacer de este libro, que lo escribimos con mi hija Mayra Delgado Ávila, que también resalto su participación. Lo escribimos a dos manos, hay mucho de ella en esta publicación, y que también es una gran ofrenda y una continuidad a todo el trabajo que hacen jóvenes profesionales en el campo de la gastronomía y en el campo de la sociología rural. Muchas gracias.